Muy buenos días, un saludo para todos. Como siempre es un gusto para mí, aunque pasen a veces muchas semanas más de las que yo quisiera, reunirme aquí con ustedes en este entorno virtual y conversar un poco acerca de lo que nos interesa, de lo que tenemos en común y que es el gusto, el amor, incluso por el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Le estábamos dando en los últimos videos ya una mirada a su tratado acerca del hombre y habíamos aterrizado en la cuestión 77, que es la cuestión en la que Santo Tomás introduce su pensamiento acerca de las potencias del alma humana. Recordemos que en la 75 nos hablaba de la esencia del alma como principio de vida del ser vivo, como forma substancial del compuesto humano, y en la cuestión 76 nos hablaba o nos desplegaba todo su pensamiento sobre cómo se une, cómo hay que entender esa unión de alma y cuerpo. Ahora en esta 77, establecidas ya esas bases, Santo Tomás va a mostrarnos cuál es su concepción sobre las potencias del ser humano. Decimos potencias en el sentido de potencias activas, el poder hacer, porque efectivamente vemos que los seres humanos podemos hacer un montón de cosas que a grandes rasgos se ubican en lo que se conocen como potencias vegetativas, que tienen que ver con la nutrición, con el crecimiento, con todos los procesos corporales de homeostasis, el metabolismo, que son más o menos involuntarios. No respiramos voluntariamente, ni nuestras células metabolizan la energía de manera voluntaria. Imagínense qué locura. Millones y millones y millones y millones de células y tener que estar pendientes de que a ninguna se le olvide seguir metabolizando energía. Sería una locura. Entonces son cientos de miles de millones de procesos que pertenecen a ese orden interno físico, químico, vegetativo, decían los antiguos, que escapan a la voluntariedad. Luego están las operaciones de tipo sensitivo, donde ya tenemos por ejemplo la labor de los sentidos en el conocimiento del entorno, pero también ya no solamente a nivel sensitivo hay conocimiento, sino también tendencia. Entonces aparecen los apetitos, las pasiones, los apetitos concupiscible, irascible, que tienen que ver con el movimiento que podemos realizar en pos de determinados fines que nos proponemos, fines de orden sensible. Y por último, las actividades más elevadas que pertenecen a la inteligencia, a la potencia intelectiva, a la razón y a la voluntad, al querer. Entonces eso es a grandes rasgos. En realidad podríamos pasar aquí todo el día hablando del inmensísimo abanico de actividades que los seres humanos podemos realizar. Son muchas, desde simplemente salir a dar un paseo, sentarse a comer, conversar, razonar, amar y un sinfín de actividades. Todas esas actividades las podemos realizar porque tenemos la facultad de realizarlas, porque podemos realizarlas. Es una verdad evidente. Si camino es porque puedo caminar, si razono es porque puedo razonar, si amo es porque puedo amar. Entonces a ese poder, a esa facultad responde y debe responder en la estructura psicosomática del individuo, mía, tuya, una determinada facultad. Y entonces hablamos de la facultad locomotriz, por ejemplo, para poder movernos, de la facultad
de razonar, la razón, de la facultad de querer, la voluntad y todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el mundo muy complejo, humanamente hablando, de las pasiones, de los movimientos pasionales, tanto del concupiscible como del irascible, el odio, la tristeza, la ira, la desesperación, el gozo y un conjunto muy amplio de pasiones y de movimientos emocionales. Entonces todo esto lo hacemos y lo vivimos y lo vivenciamos porque podemos, y podemos porque tenemos esa facultad, esa potencialidad. Entonces de ahí que los medievales y bueno, todo el que estudia el comportamiento humano se ve obligado a hablar de facultades o potencias. Los antiguos las clasificaron, pero aquí no nos va a interesar por ahora, más adelante sí, pero por ahora no nos va a interesar tanto la clasificación, más adelante lo veremos. Aquí Santo Tomás le mete el diente a un tema bastante complejo, con una honda implicación metafísica, y que es el asunto de la distinción entre la esencia del alma y sus potencias. En resumen, para decirlo de frente, Santo Tomás va a defender toda su vida la tesis de que las potencias se distinguen de la esencia del alma, es decir, las potencias no son la esencia del alma, emanan de ella, son una natural resultancia, por decirlo así, resultan, emergen, surgen de la esencia del alma, pero no son el alma humana. Y por la frecuencia con la que aparece la defensa de esta tesis en los escritos de Santo Tomás, pues vemos que para Santo Tomás era un tema no de poca importancia. Lo defiende en varias de sus obras y particularmente en la Suma Teológica. Parece ser que en esa época de Santo Tomás, siglo XIII, también antes, también un poco después, hubo pensadores, filósofos, teólogos que defendían lo contrario, que defendían que el alma, que había una identidad entre el alma humana y sus potencias. Sin embargo, Santo Tomás nota varias dificultades en esa tesis y se decanta, se decide por la tesis contraria y presenta sus argumentos. Ahora, hay que aclarar desde el principio que no es un tema fácil, hay mucha hondura, como les decía hace un momento, hay mucha hondura metafísica, hay mucho calado metafísico en la manera en que Santo Tomás argumenta esta distinción entre la esencia del alma y sus potencias, por ejemplo, entre la esencia del alma y la inteligencia. Santo Tomás va a decir, no es lo mismo la esencia del alma y la inteligencia. Una cosa es el alma como principio primero de vida, forma substancial que da el ser y el ser específico a la substancia, al individuo, y otra cosa es la potencia intelectiva, la potencia volitiva, etcétera, etcétera. Y hay una hondura metafísica porque en últimas, a pesar de que Santo Tomás da varios argumentos, en últimas el asunto no termina de comprenderse completamente, a no ser comprendiendo antes una tesis muy del corazón de Santo Tomás, una tesis muy del corazón del tomismo, que es la tesis que enseña la distinción en las criaturas de la esencia y el ser. Digo en las criaturas porque en Dios acto puro, se identifica la esencia y el ser. Esta es una tesis del corazón de Santo Tomás. De hecho, muchos autores dicen que es no solo una tesis de Santo Tomás, sino la tesis tomista por excelencia. Defienden muchos escritores, seguidores de Santo Tomás, que en esta distinción de esencia y ser en las criaturas y su identificación en Dios, ahí
se encuentra el corazón, la esencia del tomismo. Lo que pasa es que no es fácil de captar, de comprender todo el significado que se oculta, porque uno lo puede decir de manera sencilla, como hablábamos hace mucho tiempo en otro video y decíamos, no, podemos explicar de manera sencilla lo que es el acto y la potencia, lo que es la sustancia y el accidente, lo que es la materia prima, la materia segunda, lo que es la forma y la materia, y entonces ya somos tomistas aristotélicos. Sí, no, es cierto que todas esas doctrinas, todos esos conceptos se prestan a una primera comprensión básica, elemental, pero ello no significa que comprender esa primera significación básica ya lo convierta a usted o a mí en un tomista. Es lo que nuestro querido padre Calderón llamaba el tomismo de comida rápida, el tomismo fast food. En 10 minutos explicamos acto, potencia, sustancia, accidente, esencia, ser, y resulta que ya somos tomistas. Y bueno, no, los tomistas no se hacen en 10 minutos. Santo Tomás tampoco. Santo Tomás, a pesar de que tuvo la intuición de sus tesis principales desde muy temprano en su actividad de profesor, de escritor, sin embargo, él tuvo un crecimiento, ¿sí?, un increscendo, como dicen los profesores de música, que solo en su madurez, cuando se sienta a redactar su suma teológica, logra cerrar los temas que venía trabajando y nos entrega en su suma teológica el resultado, el fruto de un proceso de años, de muchísima meditación, de muchísima lectura, de muchísima escritura y de muchísima, no lo olvidemos nunca, de muchísima oración. Entonces, estamos acá ante una tesis absolutamente central del tomismo y que realmente requeriría toda una vida y decenas de libros para penetrar al menos de manera decente, suficiente en su significado. ¿Por qué digo que la distinción entre la esencia del alma y sus potencias solamente termina de comprenderse si se comprende la distinción tomista entre esencia y ser en las criaturas? Vamos a ver. Santo Tomás, en el artículo primero que estamos revisando de la cuestión 77, se va a preguntar precisamente si la esencia del alma se identifica con sus potencias, si es lo mismo hablar de la esencia del alma que hablar de sus potencias. Y entonces va a presentar 3 argumentos, o más bien 2, y luego deja sugerido 1. El primer argumento tiene que ver con los conceptos de acto y potencia. Luego el segundo argumento habla o se basa en lo que es el alma, en la naturaleza del alma, su función primordial, primera, su función directa. Y luego deja insinuado el tema de la distinción entre la esencia y el ser, o más bien el tema de su identificación en Dios y solo en Dios por ser acto puro. Entonces, vamos a ver rápidamente. Les aviso, no se preocupen, no nos preocupemos porque a la primera no entendamos completamente este asunto. Pues puede llegar a nuestra puerta a tocar el desánimo, porque nos suena a japonés lo que nos dicen, pero, como ya les he dicho muchas veces, en el tomismo, a medida que se avanza, se van adquiriendo nuevas luces y uno retrocede, ilumina el camino y va saboreándolo más, comprendiéndolo mejor y dándole un sentido más profundo a las palabras que al principio solamente se entendían de manera demasiado genérica y confusa. Miren ustedes el primer argumento que usa Santo Tomás para decir que la esencia del alma y sus potencias son 2 cosas diferentes.
Santo Tomás se va a valer de los conceptos de acto y potencia. Santo Tomás dice que todos los seres se dividen o son divididos profundamente por el acto y la potencia. Todo lo que existe o es acto, o es potencia, o es mezcla de acto y potencia, como en el caso del fenómeno del movimiento, del que ya hemos hablado muchas veces. Entonces, Santo Tomás dice que cada acto está como si dijéramos acomodado a su respectiva potencia. A cada acto le corresponde de manera adecuada, idónea, su respectiva potencia. Y viceversa, a cada potencia le corresponde su respectivo acto. ¿Qué quiere decir Santo Tomás? Santo Tomás quiere decir que si de aquello que estamos hablando es del orden de lo substancial, ¿sí? Si estamos hablando de algo substancial, una substancia, su potencia respectiva debe encontrarse en el orden de lo substancial. Y si del acto que estamos hablando es de un acto accidental, su potencia respectiva debe ser también del mismo acto, del mismo orden, del orden de lo accidental. Y entonces Santo Tomás dice, claro, las acciones de los seres humanos, las acciones de nosotros, todas las acciones que podemos llevar a cabo, ejecutar, de orden vegetativo, sensitivo, superior, inteligencia, voluntad, todas, la que sea, todas son acciones, es decir, son ciertos tipos de actos. Recordemos que la palabra acto, en cuanto dice perfección, ¿sí? Un cierto tipo de perfección real, dice muchas cosas, se refiere a muchas cosas, se refiere al ser, se refiere a la forma, se refiere a las acciones y se refiere al movimiento. Todos esos son tipos de actos. Pues bueno, resulta que en el caso de las acciones son un tipo de acto. Pensar es un tipo de acto porque es algo real. Entonces a todo lo real le llamamos acto o actual, en contraposición con lo meramente potencial, que tiene una, por decirlo de alguna manera, una categoría ontológica distinta a lo real. Es algo, lo potencial es algo, pero evidentemente se encuentra en una cierta desventaja ontológica con respecto al acto. Es muy diferente hablar en acto, como estoy haciéndolo yo en este momento, a poder hablar. Guardar silencio y poder hablar, pero no estar hablando. Hay una diferencia de rango ontológico. Lo actual es el hecho consumado o en proceso de consumarse, como lo estoy haciendo en este momento. Y la potencia, pues, es la posibilidad, es algo real, pero se encuentra en una desventaja ontológica con lo actual, una distancia ontológica, lo potencial de lo actual, lo que puede ser de lo que está haciendo, de lo que es. Entonces la acción es un acto. Y resulta que Santo Tomás dice que las acciones, todas las acciones que ejecuta el ser humano, son del orden de lo accidental. ¿Cómo así? Claro, no son sustancias. El hablar no es algo substancial, el pensar, el querer, el caminar, todas las acciones del orden que sea que ustedes se imaginen son del orden de lo accidental, no son sustancias. Recuerden ustedes lo que es la substancia, lo que existe en sí, por sí, y lo que es el accidente, que es lo que no existe en sí ni por sí, sino que requiere un sujeto para existir, como la superficie, el color de las superficies. Y 1000 veces se los he dicho, uno no ve los colores por ahí caminando solos, siempre inhieren en un sujeto por su misma debilidad, vamos a decir, ontológica, requieren de un sujeto en el cual inherir. Esa es la diferencia entre lo substancial y lo accidental, para decirlo brevemente. Entonces las acciones son del orden de lo accidental, se dan en un sujeto. Uno no ve por ahí nunca el caminar,
allá va el caminar, allá va el pensar, allá va un pensamiento cruzando la calle. Obvio no, siempre es un sujeto el que realiza esa acción, o esa acción inhiere en la potencialidad de un sujeto, requiere de un sujeto que realiza la acción. Entonces Santo Tomás dice, si ese acto que es mi acción, o que son mis acciones, son del orden de lo accidental, pues su potencia debe ser del orden de lo accidental. La facultad, la potencia activa de la cual dimana ese acto, o que ejecuta de manera inmediata ese acto, debe ser del orden de lo accidental. Claro, porque debe haber una coherencia entre el acto y la potencia. Entonces, si estamos hablando de acciones que son todas del orden de lo accidental, su potencia respectiva, su facultad activa que pone el acto de manera inmediata, debe ser también del orden de lo accidental. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que la potencia de esos actos no puede ser la esencia del alma, porque la esencia es por su mismo nombre lo contrario de lo accidental. Lo esencial es lo contrario de lo accidental. Entonces la esencia del alma no puede ser por sí de manera directa el principio inmediato de las acciones, porque habría una incoherencia. La esencia es, como su mismo nombre lo indica, lo esencial, mientras que las acciones en cuanto a actos de orden accidental piden o reclaman una potencia del mismo orden accidental, y obviamente la esencia del alma humana, la suya, la mía, no pertenecen al orden de lo accidental, sino todo lo contrario, al orden de lo esencial. De ahí el nombre, esencia del alma. Este es el primer argumento que da Santo Tomás para decir que hay una distinción entre la esencia del alma y sus potencias. Conceptos de acto, potencia, potencias de orden, acciones mejor, del orden de lo accidental, reclaman una potencia del orden de lo accidental. Todas nuestras acciones son del orden de lo accidental, por ende reclaman una potencia del orden de lo accidental. Y la esencia del alma no es del orden de lo accidental, sino que es la esencia del alma. Entonces, de ahí la concepción tomista de que las potencias no son el alma, emergen, dimanan, fluyen del alma por natural resultancia. Es como el concepto que se ha hecho famoso, resultan de manera natural y espontánea de la esencia del alma, pero no son la esencia del alma. La inteligencia, la voluntad emergen de la esencia del alma, pero no se identifican con la esencia del alma. ¿Cómo lo sabemos? Por sus actos. Sus actos, sus acciones son de orden accidental, por lo tanto reclaman una potencia accidental. Para decirlo en palabras sencillas, la inteligencia y la voluntad son accidentes, tienen una realidad accidental, lo cual no significa, ojo, no significa accidente en el sentido de que pueda estar o no estar, porque siempre que se habla de accidente se dice, no, lo accidental es lo que puede estar o no estar, lo que puede ser o no ser. No, recuerden ustedes que hay accidentes y hay accidentes propios. Recordarán los predicables, el género, la diferencia específica, la especie, el propio del accidente. Bueno, si ustedes se devuelven a la lógica, entenderán lo que digo cuando hablo del accidente propio. La inteligencia, la voluntad, las facultades distintivas de la especie humana son accidentes propios, no pueden no estar, dimanan de manera espontánea y natural de la misma esencia del alma, pero no son la esencia del alma. Ese es el primer argumento. Vamos a dejarlo hasta ahí, y como les digo, no se preocupen si esto que se dice todavía no se comprende muy bien, pero vale la pena estudiarlo, porque a medida que se insista y a medida que este tema se revise en otro autor, en un escrito, la inteligencia cada vez va aprovechando más y se va entendiendo más, se va comprendiendo, asimilando mejor, y se le empieza a tomar todavía más cariño a Santo Tomás. El segundo argumento que da Santo Tomás aquí en este primer artículo de la cuestión 77 tiene que ver con la naturaleza del alma, y es más o menos
A ver, nada en Santo Tomás es sencillo, pero este es, uno diría, más o menos sencillo, por lo menos es sencillo en comparación con el anterior. Y es lo siguiente, Santo Tomás dice, el alma es el principio primero, ¿cierto? Principio primero de vida del ser humano, la forma substancial. Es eso, el alma es acto en cuanto forma substancial, que da de manera directa su función siendo forma substancial, como toda forma substancial. Su función primera directa propia es dar el ser y el ser específico a la cosa, ¿sí? Hacer a Sócrates hombre, miembro de la especie humana, animal racional, punto. La identidad esencial substancial acompañada del ser, esa es la función primera de la forma substancial en su unión con la materia prima. Y entonces Santo Tomás dice, si esa es su función, y si vamos a decir, como decían muchos en su época, que el alma además es el principio directo del cual surgen las operaciones, todas las operaciones del hombre, las intelectivas, sensitivas, vegetativas, entonces habría que decir que al tiempo en que se tiene, o durante todo el tiempo que se tiene el alma, se está al mismo tiempo ejecutando todas esas acciones. Si vamos a decir que el alma es el principio inmediato, directo de todas esas acciones. Tienes alma, entonces seguramente debes en este momento estar pensando, queriendo, soñando, caminando, comiendo, metabolizando energía, oyendo, tocando, todo. ¿Por qué? Porque tienes alma, la tienes en acto, porque existes. Entonces deberías estar en cada momento, en todo momento, en cada segundo de tu existencia, ejecutando, llevando a cabo todas esas acciones, porque tienes el alma y el alma es el principio directo de todas esas acciones. Santo Tomás dice, no, lo que vemos a través de la experiencia diaria es que unas veces estamos haciendo unas cosas, otras veces estamos haciendo otras veces simplemente estamos durmiendo, otras veces simplemente estamos mirando al infinito y más allá. Entonces las acciones no las estamos ejecutando siempre, unas veces sí, unas veces no. Precisamente eso revela una vez más su carácter accidental. Unas veces las estamos ejecutando, otras veces no. Entonces Santo Tomás dice, podemos ver ahí que hay diferencia entre el alma y la potencia inmediata responsable de las acciones. Deben ser dos cosas diferentes. Lo que causa la acción de manera inmediata debe ser distinto del alma misma, porque vemos que está el alma, porque estamos vivos, gracias a Dios, pero al mismo tiempo vemos que no estamos realizando todas esas acciones. Entonces debe haber en el medio, aquí está el alma, aquí están las acciones actuales y posibles, pero no las estamos realizando siempre todas. Entonces debe haber entre el alma que está en acto, que es real, y las acciones debe haber un puente, vamos a decir puente. Santo Tomás se despierta y me pega un puño. Vamos a decir puente, un intermediario entre la esencia del alma y la acción concreta, y esa es la facultad. Entonces debe haber un puente entre la esencia del alma y el razonamiento, porque vemos que no siempre estamos razonando. De hecho, cada vez se razona menos, lamentablemente. Entonces, si la esencia del alma fuera inmediatamente la encargada del pensar, por el solo hecho de tener alma, de existir como ser vivo o humano, estaríamos pensando siempre, porque siempre está el alma mientras vivimos, ¿cierto? Entonces, vemos que no es así. Entonces debe haber un intermediario, un principio inmediato del pensar, que a la vez que es principio inmediato del pensar, responsable inmediato del pensar, no se identifica con la esencia del alma, y esa es la potencia intelectual. Bien, estos son los dos argumentos que nos pone Santo Tomás. Como se pueden dar cuenta, son argumentos de mucha hondura metafísica, y detrás, como les decía al principio, detrás de estas dos líneas de argumentación que utiliza Santo Tomás,
se esconde como un fuego que les da calor y vida a esas dos líneas de argumentación, la distinción entre esencia y ser. Y es que Santo Tomás, tanto en el Tratado de los Ángeles, el Tratado de los Ángeles va de la cuestión 50 a la 64, luego en la 75 toma el Tratado sobre el Hombre, pero ya cuando habló de los ángeles y del intelecto de los ángeles, del entender, de cómo entienden los ángeles, que por eso Santo Tomás se llama el doctor angélico, porque profundizó mucho en la doctrina sobre los ángeles, estudió mucho a los ángeles. Entonces allá en esas 15 cuestiones que le dedica a estudiar a los ángeles, habla del entendimiento, de cómo piensan los ángeles, cómo entienden, cómo es su naturaleza, y allá ya había Santo Tomás recurrido a la distinción entre la esencia y el ser, distinción que viene de la primera parte, cuestión tercera, artículo 4, cuestión 3, artículo 4 de la primera parte de la Suma. Allá Santo Tomás se pregunta, como decimos en Colombia, a calzón quitado, si en Dios se identifica esencia y ser, y dice sí. ¿Por qué? Porque es acto puro. Porque es acto puro. En usted que me está viendo o que me está escuchando, en mí, en todas las criaturas, en todo lo creado, en todo lo físico, se distinguen la esencia y el ser. Una cosa es lo que es algo y el que ese algo sea. Son dos cosas diferente. Fíjense ustedes que si algo se identifica con su ser, si la esencia de algo se identifica con su ser, eso implicaría, entre otras cosas, la existencia necesaria de esa cosa. Porque si el ser pertenece a la esencia de algo, se identifica con la esencia, pues entonces eso de lo que estamos hablando, ese ser, existe de manera necesaria. Y vemos que todo lo creado, y usted y yo, y por más orgullosos que seamos, no tenemos de ninguna manera una existencia necesaria. Somos seres contingentes. Contingente es lo contrario de necesario. Contingente es lo que puede ser o no ser. Usted y yo, con todas nuestras soberbias y con todas nuestras vanidades, somos humildes seres contingentes. Podemos ser, pero podemos también no ser. De hecho, hubo un tiempo en el que no fuimos y va a haber un tiempo en el que no seremos. Esa es la contingencia. Mientras que si en nosotros se identificara el ser y la esencia, no habría un tiempo en el que no fuéramos, ni vendría un tiempo en el que ya no vamos a ser, sino que seríamos siempre. Yo sé que no es fácil de entender, yo sé que no es fácil, incluso yo tampoco les puedo decir que comprendo esto al 100%, me trato de acercar cada vez más con oración y con mucha confianza en Santo Tomás, que se apiade de nuestra pequeñez, pero no es fácil, no es fácil entender esto. Yo supongo que para Santo Tomás tampoco tuvo que haber sido tan fácil. Él tuvo que haber vivido un increciendo, un crecimiento en la comprensión de esta intuición que tuvo cuando metía la cabeza en el sagrario para tratar de entender a Dios y le preguntaba a Dios, le preguntaba a sus compañeros qué es Dios, quid est Deus, qué es Dios. Dios es el que es. ¿Recuerdan el Antiguo Testamento? Cuando Dios se aparece a Moisés para que vaya al faraón y le pida que libere a su pueblo, y Moisés le dice, pero ¿qué? Sí, voy allá y buenas, me mandó. ¿Quién digo que me envió? ¿Qué le digo al faraón? ¿Que vengo de parte de quién? Y la respuesta que le da nuestro Señor desde la zarza ardiente es, dile que yo soy el que soy. Dile que el que es te envía. El que es te envía. Bah, Santo Tomás, supongo que tuvo que haber leído este pasaje del Antiguo Testamento muchas veces, lo tuvo que haber meditado muchas veces y tuvo que haber penetrado
con toda su enorme inteligencia en el sentido profundo, real de esa expresión. De hecho, hay una santa, si alguno de ustedes se acuerda cuál es, me lo puede poner en los comentarios. Hay una santa a la que Dios se apareció y le dijo: yo soy el que soy, tú eres la que no es. Yo soy el que es, tú eres la que no es. Bueno, no es fácil. Aquí hay teología mezclada con la más altísima metafísica para poder captar la distinción entre esencia y ser. Si ustedes abren un manual, les van a explicar esa distinción en un párrafo y les van a decir: ya, eso es tomismo fast food, tomismo de comida rápida, que básicamente explica el sentido de las palabras en español, como en un diccionario. Abren un diccionario, buscan qué es esencia y buscan qué es ser, leen las definiciones de diccionario y listo, somos tomistas. Ojalá fuera así de sencillo. Esta distinción se encuentra detrás de las dos líneas argumentativas que usa Santo Tomás para explicar la diferencia entre la esencia del alma y sus potencias. ¿Por qué? Porque Santo Tomás va a decir que, Dios quiera que no me enrede, para que en una criatura la esencia pudiera ser el principio inmediato de la operación, ¿sí?, tendríamos que defender que la operación es el acto de esa potencia que es la esencia, porque fíjense ustedes que en la metafísica tomista, esencia y ser se comportan como acto y potencia, o más bien como potencia y acto. La esencia es potencial respecto del acto de ser. Este es el gran descubrimiento de Santo Tomás. La esencia es potencial respecto del acto de ser. En todas las criaturas somos animales racionales, tú y yo, a veces más animales que racionales, pero somos racionales, gracias a Dios. Y esa animalidad racional es nuestra esencia, pero nuestro ser es otra cosa. Si fueran lo mismo, existiríamos, repito, de manera necesaria, pero somos contingentes. Entonces debe haber una separación, una distinción, que se vuelve unión en el momento de la concepción. El momento de nuestra concepción se vuelve unión, la esencia del alma completa con el ser que da Dios. El ser solo puede provenir de Dios. Solo Dios es la fuente del ser. Las cosas no existen porque sí y de manera necesaria, sino que requieren que el ser les sea infundido, y no puede serlo más que por Dios, que es la fuente del ser, de donde todo el ser, iba a decir emana, pero eso sería equívoco, de donde todo el ser se desprende por libre elección divina. Dios crea de manera libre para comunicar el bien que es Él y para manifestar ad extra, como dicen los teólogos, su gloria, su bondad. Entonces, la esencia es principio potencial respecto al ser. Potencia, acto. Esencia, ser. Y entonces, la acción, que es un tipo de acto, para decir que la acción se identifica con la esencia del alma, las facultades, las potencias se identifican con la esencia del alma, tendríamos que decir que las acciones son actos respecto de la esencia. Y no es así. No es así, porque el acto de la esencia es el acto de ser. Ese es su acto, ese es su orden. ¿Recuerdan que decíamos que la potencia y el acto deben estar en el mismo orden? Pues cuando estamos hablando de la esencia como potencia, su acto correspondiente es el acto de ser. Lo que hace ser a la esencia es el acto de ser. Luego, en el orden operativo, tenemos las facultades o potencias
como principios potenciales y las respectivas operaciones como principio actuales o como actos. En el orden de lo operativo, en el orden del ser tenemos, imagínense que estamos haciendo un cuadro y aquí tenemos una columna que se llama potencia y aquí tenemos otra columna que se llama acto y luego tenemos dos líneas verticales, una del orden del ser y otra del orden del obrar. En el orden del ser como potencia tenemos la esencia y en el orden y como acto tenemos el acto de ser. Potencia, acto, esencia, acto de ser. Y más abajo en el orden de lo obrar, en el orden de lo operativo tenemos como potencia las distintas facultades y como acto las acciones que son el complemento de las potencias. El acto de entender es el complemento de la potencia intelectiva. Bien, resulta entonces que solamente en Dios su operación, sus operaciones se identifican con su esencia y a la vez sus operaciones se identifican con su inteligencia y su inteligencia se identifica con su esencia y como dicen los teólogos, todo lo que hay en Dios es Dios. No se pueden establecer distinciones, en Dios no hay potencias, en Dios no hay facultades. Difícil de entender, ¿verdad? En Dios no hay una facultad, una potencia que se llame inteligencia y que ejecute actos de entender como en usted y en mí. ¿Cómo así? ¿Por qué? Y entonces Dios no entiende nada. No, Dios no tiene inteligencia, sino que Él es inteligencia. No es fácil, no es fácil. ¿Por qué decimos que en Dios tanto el entender como la inteligencia como su esencia son lo mismo? Porque Dios es acto puro. Santo Tomás demuestra en las 5 vías para probar la existencia de Dios que Dios es acto puro. No hay en Dios ni puede haber mezcla de acto y potencia. Y resulta que si fuéramos a decir que en Dios una cosa es el entender, el acto de entender, y otra cosa es la potencia intelectiva y otra cosa es su esencia, tendríamos que decir que el acto de entender es acto respecto de su potencia intelectual. Entonces estaríamos poniendo una potencia en Dios. ¿Se fijan? Y si vamos a decir que en Dios el ser es una cosa y la esencia es otra, tendríamos que decir que la esencia se comporta como potencia del acto que es el acto de ser. Y entonces estaríamos poniendo una potencia en Dios. Entonces por eso los teólogos dicen, en Dios acto puro todo se identifica. Todo lo que hay en Dios es Dios. Su acto de entender se identifica con su esencia divina se identifica con su inteligencia, todo en una perfecta unidad. Es en nosotros donde una cosa es el entender, otra cosa es la potencia intelectiva, la razón, otra cosa es la esencia. Nosotros estamos como compartimentados, como compartimento. Una cosa es entender, otra cosa es la inteligencia que entiende como principio inmediato y otra cosa es la esencia del alma, todo dividido. En Dios todo eso es uno con Dios mismo. Yo soy el que soy. Dile al faraón que el que es decir, aquel cuya esencia es ser, aquel cuyo ser es su esencia, y esencia y ser se identifican. No hay potencia en Dios, no hay potencialidad en Dios. Dios no es un ser potencial en ninguna de las maneras posibles. La criatura sí, porque es contingente, porque tiene el ser participado, porque el ser no le pertenece por esencia, porque si no existiríamos siempre y seríamos dioses todos, pero nacemos y morimos y cambiamos de 1000 maneras a lo largo de la vida. Dios es inmutable, Dios no cambia. ¿Cómo así? Por lo mismo, porque es acto puro. Y el cambio implica que hay algo que es potencia respecto a otro estado hacia el cual se va a mover, porque el cambio es un movimiento de un estado a otro. En Dios no se puede concebir eso, porque estaríamos poniendo potencialidad en Dios. Dios no cambia. Dios es siempre el mismo, siempre el ser. Bueno, vamos a dejar esto por acá. Tesis que defiende Santo Tomás en el primer artículo
de la cuestión 77, la esencia del alma no se identifica con sus potencias. Espero no haberles dado mucho dolor de cabeza. Dios los bendiga a todos.